Buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz instante. Gracias por estar aquí en este instante, el único que existe, nos dice nuestro maestro. Si utilizamos el presente con su guía, vamos a ir siempre al instante santo y a reconocernos libres de toda aparente atadura autoimpuesta, pues nos habíamos aprisionado, nos habíamos limitado al creer que podíamos fabricar por nuestra cuenta, aunque creíamos que era crear, no fabricar. Pero el maestro amoroso nos cuenta que esto es una ilusión, que lo que hemos creído hacer no es nada, que no está en ninguna parte más que en un sueño en nuestra mente. Como somos mente, podemos ir y recuperar la cordura a través de los milagros. Estamos estudiando un curso de milagros. Las buenas nuevas de que nada de esto ha ocurrido jamás, de que tan solo ha sido una pesadilla y que ahora podemos tener un sueño feliz mientras parezcamos estar aquí, ¿verdad? Tenemos un intérprete que nos lo reinterpreta todo a la luz de Dios mismo, a la luz de la verdad. Maestro Jesús fue el primero en que pareció enterarse, ¿verdad?, de lo que era la verdad, la trajo al mundo, la trajo a esta ilusión, este sueño, para que todos decidamos como Él, querer despertar del sueño, llevar las buenas nuevas a todo el mundo, a toda la filiación, porque el mundo no es más que la filiación, aspectos de mi misma mente. Llevar las buenas nuevas para ir de vuelta a casa juntos. Y vamos a tener una función en este despertar, que es la que se nos da ahora, ¿verdad? En lugar del deseo de ser algo especial, distinto de cómo soy realmente, se me da una función especial, que es aprender la verdad, aceptarla, integrarla, vivirla, experimentarla y compartirla. Ese será el sueño feliz, la antesala al despertar, cuando Dios dé el último paso porque le hayamos dejado de tener miedo, ¿no?, a Dios y a las ilusiones, pues nos dice el maestro que realmente teníamos miedo de Dios, miedo de nuestro hermano y miedo de nosotros mismos, porque nos habíamos puesto en una situación tal que era incomprensible, y lo que no es comprensible da miedo porque parece que oculta algo. Es confuso, es caótico. Tanto puedo vivir como morir, ¿verdad? Tanto puedo recibir bondad como maldad. Y eso es la locura. No podemos recibir nada más que no sea amor. Y si creemos haber recibido otra cosa, tenemos que perdonar. El curso nos trae el perdón, que es el medio a través del cual vamos a recibir los milagros. ¿Sí? Se nos enseña a perdonar, pero el perdón no es el perdón del mundo que nos habíamos enseñado a nosotros mismos, creyendo que nuestro hermano nos había hecho algo y que como nosotros éramos buenos o más buenos, le podíamos perdonar, pero lo teníamos grabado en la mente, nos lo íbamos a guardar sabiendo que cuidado con ese hermano, pues puede repetir su pecado, ¿verdad? Porque creíamos que eran pecados, no errores. Pues ahora perdonamos, el perdón del curso, el perdón del maestro, el perdón que nos trae el Espíritu Santo aquí al sueño es el cambio de mentalidad, cambio de sistema de pensamiento del que me inventé, el dual, al unificado, al del Espíritu Santo, que me recuerda la verdad de manera continuada en todos los momentos que aparezcan presentarse, ¿no?, en todas las circunstancias ilusorias, con los encuentros con nuestros hermanos. Todo es una oportunidad para recordarme que no ha pasado nada, que estoy en mi hogar, que soy uno con Dios y mis hermanos uno conmigo. Se nos da la visión del Cristo para ver correctamente y no enjuiciarnos más, no atacarnos más, porque emitir un juicio contra un hermano es atacar a la filiación, es atacar a la creación de Dios, tal como Dios la creó, porque tal como Dios la creó es impecable, ¿sí? Es amorosa, es perfecta. Pues vamos a ver con la visión, cuando practiquemos, estudiemos, integremos la enseñanza, con la visión del Cristo, que le devuelve a mi mente la verdad y puedo ver a través de la verdad.
Pues vamos allá. Hoy vamos a estar estudiando el epígrafe 2. Hemos leído ya el significado de los milagros del capítulo 1, el primer epígrafe, principios de los milagros. Hemos estado repasando cada principio, se nos dan 50 principios y hoy vamos dentro de este capítulo 1, el significado de los milagros, con el epígrafe 2. La revelación, el tiempo y los milagros. Vamos a ver qué es cada cosa. La revelación, el tiempo y los milagros. Vamos allá. Y nos dice, la revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. Refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. La proximidad física no puede proporcionarla. Los milagros, en cambio, son genuinamente interpersonales y conducen a un auténtico acercamiento a los demás. La revelación te une directamente a Dios. Los milagros te unen directamente a tu hermano. Ni la revelación ni los milagros emanan de la conciencia, aunque ambos se experimentan en ella. La conciencia es el estado que induce a la acción, aunque no la inspira. Eres libre de creer lo que quieras, y tus actos dan testimonio de lo que crees. Bueno, aquí tenemos mucha información, ¿verdad? Vamos a ir poco a poco para entender lo que se nos está diciendo. Primero se nos dice que la revelación es una suspensión completa de la duda y del miedo. La revelación es la comunicación del Padre con nosotros, con su Hijo. Cuando no lo estamos negando, nos estamos permitiendo que Dios se comunique con nosotros. Esa experiencia es inefable porque nos saca del tiempo y del espacio ilusorio, donde realmente no existimos. Y ahí tenemos esa experiencia de unidad, de comprensión absoluta, ¿verdad? Estamos por un instante en una revelación en el no tiempo, ¿no? En el conocimiento, donde entendemos todo perfectamente, ¿no? Donde no hay duda, no hay miedo. Y más adelante nos dirá, la revelación es difícil de explicar porque es una experiencia inefable, una experiencia que no puede explicarse con los símbolos que hemos inventado, los símbolos del sueño, con palabras, sino que se puede, sí que se deriva de esa experiencia una comprensión tal que vas a demostrar con tus palabras y con tus acciones lo que has comprendido, pero en sí la experiencia no puede ser explicada con palabras, ¿verdad? Se siente, se experimenta. Al igual que cuando volvamos a conocer, cuando Dios dé el último paso, nuestra realidad, al ser un estado de gracia que se da de manera continuada, el estado del amor y de la amorfía pura, pues es un sentir continuo, una expresión de ese sentir de plenitud. Dar, recibir y dar y recibir es lo mismo. Pero aquí pareciera que lo que nos va a ser útil de momento son los milagros, porque son interpersonales. Con los milagros sanamos nuestra mente, recordando quién somos y lo compartimos con nuestros hermanos. Compartimos la manera correcta de percibirnos, pues hemos inventado la percepción. Recordemos que hemos inventado el mundo que vemos. Ahora tenemos que percibirlo correctamente para sanarnos. Como somos una mente colectiva, vamos a compartir milagros, compartir pensamientos que le recuerdan a nuestros hermanos y a nosotros mismos la verdad. Repetimos que un milagro es un pensamiento que viene de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Maestro Jesús se permitió oír solo una voz, por eso ahora, ¿verdad?, nos da la mano para que salgamos de ese aparente atolladero y reconozcamos nuestra verdad, una con Él, una con Dios, ¿verdad? Él va unos pasitos más adelante porque Él ya ha comprendido que esto es una ilusión, ya despertó, ¿verdad? Ahora estamos haciendo el camino con Él. Cuando nos lo permitimos, cuando queremos. Esto es cuestión de voluntad. Como nos dice en la introducción,
este curso es obligatorio, solo el momento en que quieres aprender cada lección es voluntario. Depende de ti cuándo lo quieres aprender, pero que lo vamos a aprender todos es un hecho, porque además también nos va a informar de que la salvación ya se ha consumado, es un hecho, ya ha tenido lugar. Estamos simplemente recordando que nunca surgió un sueño de ataque, de oposición, de muerte, de guerra. Nunca pudo tener lugar. Solo fue un sueño y un sueño es. Sí, cuando despertamos de él, la pesadilla acabó. Ahora sí, el maestro nos dice que que Dios tiene un plan en el que vamos a dejar de tener una pesadilla primero para pasar a un sueño feliz en el que nos reconocemos, en el que ya no tenemos dudas, ¿verdad? Que lo vamos a ver todo correctamente. Y si tenemos dudas, nos vamos a parar a perdonar para recibir milagros. Si tengo dudas de quién soy, de quién es mi hermano, me voy a parar para que el Espíritu Santo me diga y me recuerde quién soy, porque además todos tenemos esa memoria de quién somos. Estamos recordando la verdad. Sí, estamos desaprendiendo lo que nos hemos enseñado y recordando lo que sí somos verdaderamente. Entonces, si hay dudas, nos paramos porque no tiene por qué ser así. ¿Mm? Se nos va a dar una manera correcta de pensar. Pues vamos allá. Nos dice además este párrafo, perdón, que la proximidad física no nos puede proporcionar aquello que andábamos buscando en las relaciones especiales. Al desechar a Dios, al desechar al amor, creímos que con relaciones especiales podíamos recuperar ese amor perdido, pero por nuestra cuenta, sin contar con Dios. Queríamos desligarnos, ser autónomos de Dios, no contar con Él para tener nuestra propia creación. Ya se nos dice, no es una creación, es una fabricación, es falso, es una proyección mental. Solo existe en un sueño en tu mente. ¿Mm? Y eso se nos va a repetir una y otra vez. Pues con las relaciones especiales, que es con las que creíamos que nos salvábamos a la manera del ego, no hallamos aquello que creímos perder, porque la relación especial es la proyección. Precisamente ataco a mi hermano para que me devuelva el paraíso que creí perder. Le exijo que me devuelva el paraíso, sin reconocer que yo mismo fui el que me fui del paraíso en un sueño. Por eso no es a través del mundo externo que me salvo, sino a través del reconocimiento de la verdad. Ya tengo el paraíso, ya soy el paraíso. Soy la creación perfecta de un Padre perfecto, amoroso, no dual. ¿Verdad? Estamos corrigiendo esas ideas locas de que el Padre pudiera ser vengativo, rencoroso, que nos quisiera el mal, que quisiera castigo, que creyera en la culpa. Esa fue nuestra proyección. Proyectamos a un Dios castigador porque así nos vimos a nosotros mismos y lo hicimos a semejanza nuestra, a semejanza del ego. ¿Qué más nos dicen? La idea de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? El curso de milagros nos enseña que la conciencia es ese espacio aparente que hemos inventado, que es la primera idea de separación. Hemos puesto un límite a lo que antes conocíamos con toda nuestra mente, que es una y la misma, y parece que hemos parcializado esa mente compartida en cachitos. Parece que yo ahora tengo una conciencia y mi hermano puede tener otra. ¿Y qué hago con esa conciencia? Pues permitir que vengan pensamientos del ego o pensamientos del Espíritu Santo. Como soy una conciencia y soy realmente pensamiento, siempre voy a estar pensando y voy a pensar los pensamientos que vengan de un intérprete o del otro. Vamos a aprender con el maestro que tenemos dos maneras de interpretarlo todo, solo dos. Una es con el ego, que va a hacer realidad este sueño, y otra es con el Espíritu Santo, que me va a ayudar a deshacer el miedo, todo aquello que inventé que se opone al amor de Dios. Entonces, en esa conciencia, como decíamos, que es la primera limitación que le hemos puesto al conocimiento y por eso hemos dejado de conocer, porque al parcializar
ya no podemos conocer completamente con toda nuestra mente, sino que solo creemos saber lo que nos permitimos que entre en nuestra conciencia. Con el ego no sabemos nada. Nos explicábamos películas, pero en realidad no sabíamos. Con el Espíritu Santo pasamos a saber. No es conocimiento todavía, pero comenzamos a entender nuestra aparente situación a través de estos símbolos, de estas explicaciones que nos da el Maestro para entender la situación en la que aparentemente nos encontramos, ¿no? Que ya sabemos que estamos en Dios, pero pareciera que en el sueño nos hemos dividido, separado y convertido en multitud de aspectos distintos, diferentes entre nosotros. Pues ahora, a través de escuchar solo los pensamientos del Espíritu Santo, nuestra conciencia va a albergar solo lo que es verdadero. Por lo tanto, vamos a dejar de escuchar al ego, le vamos a sacar de nuestra conciencia para tener solo la verdad, ¿m? Para ya no hacernos daño, pues con el ego nos hacíamos daño, aparentemente en un sueño. Sabemos, y lo vamos a ir repitiendo, que el Hijo de Dios es invulnerable, no le está pasando nada, está siendo protegido por las leyes de Dios, está a salvo en la mente de Dios, pero este aspecto de la mente que parece que se ha separado, cree haberse separado de Dios, es el que parece sufrir en tierras lejanas. ¿Mm? Por eso ahora le vamos a devolver ese cachito que creímos arrancarle, que es nuestra responsabilidad, la de cada uno, para que se vuelva íntegra y vuelva al reino, tal como Dios creó el reino y no como nosotros quisimos hacer de él. ¿Mm? Creímos en esa idea loca. ¿Cómo sería ser mi propio creador? Pues no se puede, porque sin Dios no se puede crear, gracias a Dios. Solo fabricar, alucinar, inventar. Y nos dice también en esta última frase del párrafo, eres libre de creer lo que quieras y tus actos dan testimonio de lo que crees. Hemos pasado de crear a creer. Creamos con Dios, en Dios, a su semejanza, del amor, dándose del amor. Pero aquí hemos pasado a creer. Puedo creer en Dios, puedo creer en las ilusiones y creeré aquello que yo valide en mi mente, lo que sea más valioso para mí. Si creo que es valioso una ilusión, las ilusiones en general o este mundo, pues estaré creyendo en él y para mí será muy real, aunque en realidad no lo sea. Vemos que cada uno tiene su manera de ver aparentemente el mundo y aquí, con el ego, para cada uno la verdad es distinta. Yo defiendo mi verdad, el vecino defiende su verdad y cada aspecto de la mente tiene su propia verdad aparentemente. Incluso hacemos alianzas con otros hermanos para tratar de ver de la misma manera, pero en realidad esa es la locura del ego. No podemos parcializar y entender nada, porque separados de la fuente no somos nada, ni vemos nada realmente, ¿no? Entonces ahí dejamos la idea de que ahora hemos pasado a creer y ahora estamos queriendo creer de manera distinta para dejar de creer poder sufrir, que esa es la idea, un cambio de creencias. Pues seguimos con el siguiente párrafo que nos dice, la revelación es algo intensamente personal y no puede transmitirse de forma que tenga sentido. De ahí que cualquier intento de describirla con palabras sea inútil. La revelación induce solo a la experiencia. Los milagros, por otra parte, inducen a la acción. Por ahora, resultan más útiles debido a su naturaleza interpersonal. En esta fase del aprendizaje, obrar milagros es importante, porque no se te puede forzar a que te liberes del miedo. La revelación es literalmente inefable, porque es una experiencia de amor inefable. Amén. Es lo que comentábamos, ¿verdad? De la revelación. Y aquí también la idea tan importante de que no nos puede el maestro interno obligar, forzar a que nos liberemos del miedo. Tenemos que ser nosotros los que entendamos que lo que habíamos fabricado nos daba miedo, para así poder desestimarlo, entregarlo. Esa es la ofrenda que le hacemos al Espíritu Santo, entregar nuestras ilusiones para que sean deshechas, desvanecidas.
en la nada de donde provinieron y quedarnos con el amor. Recordamos que el amor lo abarca todo y el amor no puede tener opuestos. Se nos piden obrar milagros, pero para ello tenemos que aceptarlos. Para poderlos tener es aceptar el milagro a cambio de lo que me inventé y ofrecerlo a mi hermano para mantenerlo en mi mente, porque es la manera de sostenerlo en nuestra mente. Pues seguimos con el párrafo 3 y dice, la reverencia se debe reservar solo para la revelación, a la que se puede aplicar perfecta y correctamente. No es una reacción apropiada hacia los milagros, porque un estado de reverencia es un estado de veneración, lo cual implica que uno de rango inferior se encuentra ante su creador. Tú eres una creación perfecta y deberías sentir reverencia solamente en presencia del creador de la perfección. El milagro es, por lo tanto, un gesto de amor entre iguales. Los que son iguales no deben sentir reverencia los unos por los otros, pues la reverencia implica desigualdad. Por consiguiente, no es una reacción apropiada hacia mí. Un hermano mayor merece respeto por su mayor experiencia y obediencia por su mayor sabiduría. También merece ser amado por ser un hermano y devoción si se es devoto. Es tan solo mi devoción por ti lo que me hace merecedor de la tuya. No hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. No tengo nada que no proceda de Dios. La diferencia entre nosotros por ahora estriba en que yo no tengo nada más. Esto me coloca en un estado que en ti es solo latente. ¡Wow! Tantas ideas aquí también hermosas, ¿no? Pues vamos a ver la primera y dice la reverencia no es apropiada hacia la revelación, porque la revelación hemos dicho que es la comunicación del Padre hacia nosotros. ¿Sí? Perdón, estoy justo diciendo lo contrario. Ahí rectifico. Ahora cuando lo estaba diciendo digo, no tiene sentido. La mm, reverencia sí se debe reservar a la revelación, porque es esa comunicación directa del Padre hacia nosotros. Esto es en lo único en que el Padre tiene más aparente, no importancia, sino relevancia, porque es el que nos creó. Y ahí sí que es adecuado tener reverencia porque estamos ante nuestro Padre, ¿verdad? Nuestro Padre es nuestro creador, Él nos ha creado, nos ha extendido su amor, se ha extendido a sí mismo en nosotros y nosotros le estamos agradecidos, le hacemos reverencia al Padre, porque eso nos ayuda a dejar la arrogancia de lado, ¿sí? A ser mansos. Cuando está en presencia Dios, dejamos de oponernos a Él, ¿verdad? Y ahí la reverencia está bien utilizada. Donde no está bien utilizada, y ahora sí, es con referencia a un hermano, aunque sea nuestro hermano mayor, o entre hermanos, ¿m? Ni entre nosotros y los milagros. Los milagros son pensamientos simbólicos que se utilizan en el sueño, que en el conocimiento no son necesarios. Pero aquí sí, porque nos hemos puesto en esa situación aparente en la que no sabíamos quiénes éramos ni lo que más nos convenía. Con los milagros sanamos nuestra mente y ahora sí podemos descansar en esa sabiduría del Espíritu Santo, porque con Él nos volvemos sabios, porque entendemos que solo podemos provenir del amor y que el amor no ataca, no le hace daño a nadie, no quiere ver a nadie muerto, enfermo, separado y solo. Por lo tanto, nos unimos a ese pensamiento y sanamos porque reconocemos que eso es lo que queremos, sentirnos reconfortados, amados, sostenidos, protegidos, así como todos nuestros hermanos también desean en el fondo, aunque crean desear otra cosa, lo mismo, ¿verdad? Y solo con ese deseo de todo corazón puedes reconocer que ya lo tienes, porque te pones en disposición
de abrir tu mente y recibir esos milagros que sanan tu mente. Y también de comunicarte con Dios, la oración. ¿Verdad? La oración, tenemos un librito que es el anexo que nos habla del canto de la oración y lo leeremos porque es hermoso también. Y nos dice finalmente que la verdadera oración es dar gracias al Padre porque ya lo tienes todo. Pero pareciera que la oración tiene diferentes niveles, ¿no? Hasta que se entiende realmente lo que es. No es pedir, ¿no? Pedir al Padre que nos dé esto, nos dé aquello. No, es reconocer que ya lo tenemos todo y damos gracias por ello. Por lo tanto, la revelación y la comunicación con Dios es hacia donde la reverencia es adecuada. Mantener reverencia hacia la palabra de Dios, reverencia hacia Dios, ¿m? Y hacia la revelación. Pero no reverencia entre nosotros porque somos iguales, entre hermanos, ni hacia los milagros que son pensamientos correctos que se van a quedar en el sueño para seguir atrayendo a los hermanos al perdón, a la salud mental y finalmente al despertar. Y nos sigue diciendo, nuestro hermano mayor merece obediencia porque se ha tornado sabio al escuchar al Espíritu Santo en sí mismo, que es lo que todos al escucharlo haremos, ¿verdad? Volvernos sabios, entender lo que parecemos habernos hecho, porque sabemos, y lo vamos a ir estudiando, que todo lo que parece acontecerme lo he decidido yo. Nadie es responsable de lo que parezco estar experimentando. ¿Mm? Cuando me hago consciente de ello, puedo dejar de querer algo que va en mi contra o en contra de cualquier hermano, porque ahora sabemos que es una mente compartida. Lo que me hago a mí, se lo hago a un hermano. Lo que le hago a un hermano, me lo hago a mí. Y aquí esta idea también interesantísima y muy reveladora dice, no hay nada con respecto a mí, nos dice el Maestro Jesús, que tú no puedas alcanzar. No tengo nada que no proceda de Dios. La diferencia entre nosotros por ahora estriba en que yo no tengo nada más. Esto me coloca en un estado que en ti es solo latente. Tenemos ese estado latente que ahora queremos despertar, ¿verdad? Cuando algo está latente, quiere decir que puede activarse, ¿no? Queremos activar esa sabiduría que el maestro alcanzó. Alcanzó porque reconoció que ya la tenía y solo quiso escuchar esa voz. Dice, esa es la única diferencia que parecemos ahora tener entre los que aún duermen y el Maestro Jesús, que ya despertó. ¿Verdad? Que él no tiene nada más en su mente ni tuvo en el sueño. Finalmente solo tuvo a Dios en su mente. Oró, ¿verdad? Durante todo su caminar aquí. Bueno, aprendió a escuchar esa voz aquí en el sueño para finalmente ya identificarse solo con esa voz y no con la del ego, con la del diablo, el demonio. Pues qué maravilla, ¿verdad? Porque nos está diciendo el maestro que somos como él, tan solo tenemos que recordar nuestra verdad para equipararnos a su sabiduría, equipararnos al maestro, ¿verdad? Él nos da la mano y nosotros se la damos con gratitud, con amor, con devoción, si se es devoto, ¿verdad? Mm. Recordemos que hasta que no despierte nuestros hermanos, la consecución de lo que es la salvación parecerá no haber tenido lugar. Por eso tenemos que llevar a todos los hermanos al perdón para que se reconozcan, para que se reconozcan en la salvación. Ya hemos sido salvados, ya estamos salvados. Es simplemente la conciencia de la verdad lo que nos salva de la locura, ¿verdad? Nos salvamos de nuestra idea loca. Uy, no quiero sostener esa idea loca más. Cuando hacemos real este mundo
y que en él hay algo que nos interesa o que en él hay muerte, ¿verdad? Que puede sucederme algo. Todos esos argumentos que nos da el ego, mientras los queramos sostener, pareceremos estar en el infierno, nos estaremos aferrando a lo que no es nada. Cuando dejamos de pensar con el ego, nos salvamos de esa loca idea. Cada vez que yo sostengo que este mundo es real, estoy validando la loca idea de que he podido ser mi propio creador. Y además me digo, nos decíamos antes, ¿verdad? Antes de perdonar, antes de reconocer que este mundo es una ilusión, que Dios había creado este mundo. Eso es lo que nos explicábamos. ¿Cómo Dios va a crear un mundo de conflicto, de caos, donde unos parece que tienen más, otros menos, porque se merecen unos más y otros menos? No tiene sentido. Uno se merece vivir y otro morir. No tiene ningún sentido. Un padre amoroso no hace eso, ¿verdad? Hacemos un símil con nuestras familias aparentes, ¿no? Que vamos a querer más a un hijo que a otro, vamos a hacer diferencias, vamos a enjuiciar a un hermano que es ahora aparentemente un aspecto de la mente que parece ser nuestro hijo o hijos como más importante que otro. Dios no piensa así. Dios no creó este mundo. Qué liberación, ¿verdad, hermanos? Qué descanso. No podía ser de otra manera. Y es en la conciencia donde tenemos que trabajar, que es mantenernos bien alerta, como nos va a ir enseñando el maestro en un curso de milagros. El entrenamiento es mental para sostener solo los pensamientos que Dios quiere que yo piense y no sostener los pensamientos del ego, que fragmentan, que dividen, que confrontan, que conflictúan. Pues vamos allá con el párrafo 4, que nos dice: nadie viene al Padre sino por mí. No significa que yo esté en modo alguno separado de ti o que sea diferente, excepto en el tiempo. Y el tiempo no existe realmente. La afirmación tiene más sentido desde el punto de vista de un eje vertical que de uno horizontal. Tú estás debajo de mí y yo estoy debajo de Dios. En el proceso de ascensión, yo estoy más arriba porque sin mí la distancia entre Dios y el hombre sería demasiado grande para que tú la pudieses salvar. Yo salvo esa distancia por ser tu hermano mayor por un lado y por el otro por ser un hijo de Dios. La devoción que les profeso a mis hermanos es lo que me ha puesto a cargo de la filiación, que completo porque formo parte de ella. Tal vez esto parezca contradecir la afirmación: yo y el Padre somos uno, pero esa afirmación consta de dos partes en reconocimiento de la mayor grandeza del Padre. Esta última idea la hemos visto, ¿no? En dos párrafos anteriores tenemos reverencia hacia el Padre porque el Padre fue el que nos creó, no porque sea mejor, sino porque fue el que nos creó. Eso es lo único que nos diferencia, porque cuando volvamos al reino, al cielo, que ya somos el cielo, pero volvamos a conocer totalmente con nuestra mente íntegra, no habrá diferencia entre el Padre y nosotros, ¿verdad? Porque es amorfía pura. No podemos ver un límite ahí donde empieza el Padre y donde empieza el Hijo. Ahí somos uno, así como con todos nuestros hermanos. Y en este párrafo nos habla de que este, esto que está en la Biblia: nadie viene al Padre sino por mí. Esta cita, esta frase, significa que Él nos facilita, Él nos acorta el ilusorio tiempo que hubiéramos necesitado, ya que Él inició la expiación, inició el deshacimiento del sueño de conflicto, el deshacimiento del miedo, y lo inició para toda la filiación, lo puso a disponibilidad para que toda la filiación pudiera acceder a esa conciencia a la que Él accedió, ¿verdad? Nos pone a la par, nos hace avanzar en el tiempo mucho más de lo que hubiéramos estado aparentemente si hubiéramos seguido pensando con el ego, pensando que este mundo era real, que éramos una víctima del mundo, que la muerte era real, que todos acabaríamos muriendo, etcétera. O incluso que después de la aparente muerte había un infierno, cuando la idea del infierno es lo que nos habíamos
parecido hacer a nosotros mismos, esa fabricación, que además es un sueño, que no es real. El infierno no es real, es lo que creemos haber cambiado nosotros en este mundo ilusorio, ¿no? En esta proyección. Pues el maestro es el que salva esa distancia, haciendo que necesites menos tiempo para reconocer quién eres. Esa es la maravilla, ¿verdad? Yo y el Padre somos uno. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también nos dice, tal vez parezca contradecir la afirmación, yo y el Padre somos uno, pero en realidad no, ¿verdad? Porque precisamente si el Maestro nos dice, yo y el Padre somos uno, y nosotros nos reconocemos en esa conciencia, vamos a la par, vamos y nos unimos. Yo también soy uno con el Padre, y tú también, y tú también, y tú también, y todos somos uno con el Padre. ¿Mm? En el instante santo es ese instante en el que dejamos el pasado, porque el pasado ya pasó, no nos lo traemos al presente, el futuro queda en manos de Dios y en este instante me reconozco en unidad perfecta con el Padre y con todos nuestros hermanos. Y ahí es el único lugar donde hay descanso para la mente, que creía tener que estar luchando contra dragones y contra un mundo de una selva, nos decíamos, ¿no? El mundo es una selva, hay que ir ahí a competir para conseguir unas migajas de algo que nos decíamos nos llenaba, ¿no? Que en realidad no nos llena, porque el ego es la idea de un agujero negro, es la idea de un agujero negro es aquello que parece que absorbe cosas, pero que no quedan en ninguna parte, nunca acaba de saciarse, nunca se llena, nunca se completa, sigue siendo un agujero negro donde todo lo que entra desaparece. Pues esa es la idea del ego. Nos hemos inventado necesidades, múltiples necesidades y creíamos que con ellas podíamos satisfacernos, pero siempre nos dejan insatisfechos porque seguimos queriendo más, seguimos teniendo que sacrificarnos para tener más, sea comida, sea cobijo, sea sexo, sea diversión, sea materialismo, sea lo que sea. Creíamos tener esas necesidades y eso es lo que nos privaba, los que nosotros hacíamos que nos privara de esa visión, ese reconocimiento de que somos uno con Dios y de que solo queremos ser uno con Dios y no uno, y no tratar de ir a una proyección que ni existe para tratar de satisfacernos con él. Es un cambio de paradigma. Pues sigue diciendo el párrafo 5. Las revelaciones son indirectamente inspiradas por mí debido a mi proximidad al Espíritu Santo, ya que me mantengo alerta para cuando mis hermanos estén listos para recibir la revelación. De esta manera, puedo obtener para ellos más de lo que ellos podrían obtener para sí mismos. El Espíritu Santo es el mediador entre la comunicación superior y la inferior, y mantiene abierto para la revelación el canal directo de Dios hacia ti. La revelación no es recíproca. Procede de Dios hacia ti, pero no de ti hacia Dios. La revelación, volvemos a la idea de lo que es esa comunicación directa del Padre hacia nosotros, hacia cada aspecto de la mente cuando está preparada para ello. Por eso nos dice que son indirectamente inspiradas por el Maestro Jesús, debido a su proximidad al Espíritu Santo. Y Él sabe cuándo el hermano está listo para recibir una revelación y cuándo es útil para él y para toda la filiación que la reciba. Así como también no vamos a obrar milagros por nuestra cuenta, porque es el Maestro el que nos inspira los milagros que hay que obrar para beneficio de todos, pues lo mismo, no vamos a tratar nosotros de ir por nuestra cuenta para creer poder recibir esa revelación. Va a ser inspirada por el Maestro. ¿Cuándo estás preparado? ¿Cuándo estás listo? Y como nos dirá más adelante, si viene una revelación, bien, y si no viene, también bien. Lo que ahora nos compete es obrar milagros, recibir y obrar milagros, ¿verdad?
sanar nuestra mente, pensar de manera amorosa, pensar como Dios quiere que pensemos. También nos habla de que la revelación procede de Dios hacia nosotros, pero nosotros no le podemos devolver la revelación. Pero sí que estamos en comunicación con Dios. Nos comunicamos de manera amorosa. La comunicación se restaura cuando dejo de cerrar la puerta a Dios. ¿Verdad? Antes, con el ego, la arrogancia del ego es, ahí te quedas, Dios, yo me voy a fabricar, que creíamos que era crear. Me voy a crear por mi cuenta sin contar contigo. Algunos éramos ateos. No, no, si Dios no existe. Este mundo estaba aquí cuando llegué y yo soy un ser aparentemente en él, un ser físico, ¿verdad? Que tiene sus necesidades. Nos explicábamos la película desde lo que parece que surgió, ¿no? Cuando el Big Bang no nos explicamos la película desde dónde pareció surgir, sino una vez que ya hemos proyectado y ya nos creemos un personaje en la película. Entonces empezamos a explicar o a preguntar, ¿qué es lo que veo? Oh, veo un río. ¿De dónde viene el río? Oh, veo el mar. ¿De dónde viene el mar? Entonces, de manera parcial, y tratamos de darnos explicaciones sobre cosas concretas, pero no podemos tener el cuadro total si vamos a por lo parcial. Y esto venía de la idea de, creo que era de los milagros. Los milagros son esos pensamientos que corrigen nuestra mente. Venía de la revelación, ¿verdad? En la revelación no tienes dudas. Es ese canal abierto, si venía de la oración. La revelación viene y te saca del miedo, de la duda, del tiempo, te saca de lo que creíamos que era muy real. Y ahí tienes esos atisbos, más bien esa experiencia de amor inefable. Quiere decir, ya no son atisbos, los atisbos serían en el sueño cuando parece que, wow, he tenido como la sensación de unidad, ¿no? De luz, de comprensión, y parece que duran un instante, y luego parece que vuelves a percibir igual, esos atisbos de la verdad. Pero la revelación sería una conciencia mayor, ¿no? De unidad, de experiencia de totalidad. Que al final, cuando Dios da el último paso, eso es un estado de revelación continua ya, porque ya cuando se revela al Padre, ya estás listo y vuelves a conocer con toda tu mente, ya no hay vuelta atrás. Dios ha dado el último paso y te reintegras a la creación y ya no eliges equivocadamente más, ¿verdad? Ya estás ahí. Ya te has decidido totalmente que sí, que la creación como Dios la creó es lo que eres y es lo único que quieres seguir siendo. Ya no te opones a él, ¿no? Estábamos hablando de la oración y la comunicación con el Padre. Cuando estamos en el sueño, si no hay revelaciones, que está bien si las hay, y si no también, vamos a estar usando los milagros y la oración. La oración es una manera de escuchar a Dios, ¿verdad? Maestro Jesús oraba como oramos ahora nosotros para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo decir? ¿Dónde voy? ¿Qué es lo más útil aquí? Para mí y para todos mis hermanos. Ya no soy yo por mi cuenta que voy al mundo, sino que ahora soy un canal y el Espíritu Santo me dirá qué decir y qué hacer. Pues seguimos con el párrafo 6, que ya es el último del epígrafe, que dice, el milagro reduce al mínimo la necesidad del tiempo. En el plano longitudinal u horizontal, el reconocimiento de la igualdad de los miembros de la filiación parece requerir un tiempo casi interminable. El milagro, no obstante, entraña un cambio súbito de la percepción horizontal a la vertical. Esto introduce un intervalo del cual tanto el que da como el que recibe emergen mucho más adelantados en el tiempo de lo que habrían estado de otra manera. Nos paramos aquí un momentito. Esto es importantísimo, ¿verdad? Porque nos dice también el maestro, hay muchos caminos que llevan a la iluminación, porque es finalmente lo que vamos a hacer todos, iluminar nuestra mente antes de despertar.
hay muchos caminos, pero este te va a ahorrar tiempo, porque la salvación es aquí, es ahora, no es en el futuro, no es más tarde. Sí, hay muchos caminos que te llevan a una meditación en la que te vacías de contenido sin sentido, ¿no? Las orientaciones orientales que nos dicen, medita, vacíate, vacíate completamente de eso, de esos pensamientos que no significan nada, ¿sí? Que son ilusiones, que es maya, que no existen. Y ahí hayas uf, un alivio, ¿verdad? Un descanso. Pero no nos dan el sistema de pensamiento del Espíritu Santo con el que seguir actuando, pensando y actuando en el mundo, porque vamos a seguir pensando. Y este mundo es un mundo de acción, que aunque nos lo hemos inventado, hasta que Dios no dé el último paso, seguiremos pensando y actuando en él. Por lo tanto, si aceptamos el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, vamos a pensar con él y vamos a actuar con él, porque vamos a ir guiados. Entonces, estas enseñanzas nos llevan a la vertical. Estamos acostumbrados, no estábamos con el ego, a vivirnos y creernos en un horizontal, ¿no? El tiempo lineal, pasado, presente, futuro. El presente nos servía para traernos el pasado aquí, pero nunca nos liberábamos del pasado. Sí, porque como hacíamos en las lecciones, las primeras lecciones nos dicen que todo aquello que veo le he dado un significado que tiene para mí, pero sin el pasado que me traigo, no sabría para lo que son. Ni el teléfono, ni las gafas, ni el libro, ni la mesa, ni esta cara, ni esta mano. Si no me traigo el pasado a mi mente, ¿cómo sé lo que son? Como si aterrizara ahora como un alien a este ilusorio plano, como nos decimos también. No sabría lo que es, tendría que estudiarlo. ¿Para qué sirve? ¿Qué es esto? Pues lo mismo, le hemos dado el significado a todo lo que parecemos ver, todo lo que vemos aquí. O sea que nos hemos enseñado a percibir las cosas de una determinada manera. Ahora se nos va a corregir con los milagros. ¿Y esto qué hace? Pues que no sea necesario el tiempo, tanto tiempo como habríamos necesitado si hubiéramos ido por nuestra cuenta o con otros métodos para llegar, porque siempre es, bueno, ya me iluminaré, ¿no? Ya llegaré a entender algún día. Con el ego no vamos a llegar nunca, porque parece que necesitamos aparentes e ilusorias encarnaciones en las que tenemos que estar aprendiendo eh, esos aprendizajes que nos decíamos que veníamos a aprender, cuando solo es uno y el mismo. Y lo más rápido es ir a la vertical, que es ir a ese reconocimiento de quién eres ahora aquí, tú y toda la filiación al completo. Tú, Dios, el hermano, todos somos uno. ¿Mm? Y no solo decirlo, sino experimentarlo, saberlo, integrarlo, sentirlo de verdad, ¿verdad? Pues eso es lo que hace el milagro. Si hubiéramos necesitado en la horizontal, ¿no? Vamos a poner la horizontal como algo lineal, ¿no? Y la vertical, pasado, bueno, ahí es al revés, creo. En la pantalla es justo al revés. Pasado, presente, que utilizado con el Espíritu Santo es el instante santo que nos lleva a la vertical, y futuro, que está en manos de Dios ahora. Con el ego parece que solo existe esta horizontal, ¿sí? Pero sabemos que el instante santo nos saca de la horizontal y nos hace reconocer nuestra verdadera creación, el Padre, el Maestro Jesús, que parece estar debajo del Padre, y nosotros, que a medida que vamos perdonando y aceptando los milagros, vamos ascendiendo para unirnos al Maestro Jesús, que finalmente, como Él despertó, pues a despertar con Él. ¿Sí? Jesús, el Maestro Jesús está en nuestra mente, Dios también lo está, y nosotros estamos dentro de Dios y dentro de cada hermano, porque es que dentro y fuera al final dejan de tener sentido. Eso tiene sentido, aparentemente nos decíamos que tenía sentido en el mundo, pero no en nuestra realidad. No hay dentro o fuera, todo es lo mismo, así como no hay arriba y abajo, finalmente todo se vuelve uno y lo mismo. Esta horizontal deja de ser
necesaria, o sea, el milagro lo que hace es colapsar el tiempo, que de otra manera habríamos necesitado mucho tiempo, mucho horizontal para reconocernos. Pero el milagro nos dice, no, no, vete al instante santo, reconoce quién eres. ¡Wow! Y se acorta, el tiempo se acorta hasta que finalmente deja de ser necesario. Es un recurso de aprendizaje hasta que solo tengamos en la conciencia la verdad y nada más que la verdad y ascendamos al Padre juntos. ¿Sí? Entonces, esta horizontal, el tiempo deja de ser necesario y la vertical también, porque en realidad no hay vertical ni horizontal. Y estamos en la mente de Dios, no nos hemos ido de nuestro hogar. Qué maravilla, ¿verdad, hermanos? Pues vamos a seguir con este último párrafo que nos habíamos quedado a medias. Dice, el milagro pues tiene la propiedad única de abolir el tiempo en la medida en que hace innecesario el intervalo de tiempo que abarca. Lo que decíamos, si habríamos necesitado 100 vidas para entender qué somos, lo podemos entender ahora, hermanos. Nos estamos ahorrando cientos y miles de años de sufrimiento cuando elegimos la verdad, aquí y ahora. Eso es una maravilla. Eso es lo mejor que nos podía haber tocado, la lotería. Pues no, eso es lo mejor que nos podría haber pasado, ¿verdad? Haber dicho, tiene que haber otra manera de ver las cosas y que un curso de milagros haya llegado a nuestro espacio de conciencia y que estemos dispuestos a abrir nuestra mente para aprender de nuevo a pensar como Dios quiere que pensemos, milagrosamente, ¿verdad? Y emerger en el tiempo mucho más adelantados de lo que hubiéramos estado de la otra manera, creyendo poder ser un cuerpo, un personaje en un mundo extraño, ¿sí? Veremos que se nos va enseñando por qué un desierto hay que abandonarlo, porque en un desierto no hay nada, ¿verdad? Esta ilusión era un desierto y en él no hay nada, no hay nada. Es una imagen mental que cambia, que desaparece, que no está ahí. Una alucinación, una proyección mental de imágenes. Y sigue diciendo, no existe relación alguna entre el tiempo que un milagro tarda en llevarse a cabo y el tiempo que abarca. No sabemos cuántos años nos estamos ahorrando al aceptar el milagro. El milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años. Lo hace en virtud del reconocimiento implícito de la perfecta igualdad que existe entre el que da y el que recibe, en la que se basa el milagro. El milagro acorta el tiempo al producir su colapso, eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro del mismo. Hace esto, no obstante, dentro de la secuencia temporal más amplia. Acorta el tiempo al producir su colapso. Pues, como veníamos diciendo, si hubiéramos necesitado, aparentemente sin reconocer que el Espíritu Santo nos trae la verdad, pues miles de años o incluso nos decíamos a veces con otros caminos de que era nos podíamos volver contemplativos, ¿no? Contemplativos del mundo. Pero si realmente no tienes a alguien que te explica qué parece que haces aquí, pues todas esas preguntas quedan sin responder, porque el ego te va a responder algo que no es cierto. Por eso la importancia de reconocer que tenemos la respuesta en nuestra mente. El Espíritu Santo es la respuesta a todas nuestras preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Qué es lo que veo? El Espíritu Santo nos lo va a explicar amorosamente, dulcemente, para que no tengamos miedo. Maravilla, ¿verdad? Pues hasta aquí hemos llegado al final de este maravilloso epígrafe, como todos. La revelación, el tiempo y los milagros. La revelación es cuando Dios se comunica directamente con el Hijo, contigo, conmigo. El Maestro es el que media para que la revelación se dé, al igual que con los milagros. Él sabe si estás listo, si va a ser útil, ¿verdad? Y te lo ofrece de su parte. Dios se comunica contigo, sales del tiempo y el espacio y comprendes completamente una experiencia de amor inefable, más allá de los símbolos, de las palabras. Luego tenemos el tiempo, que ahora
como nos lo hemos inventado, el tiempo y el espacio, ahora parece que está en manos de Dios como medio para nuestro recordar, para nuestra sanación. La horizontal se convertirá finalmente en la vertical, en el único instante posible, aquí y ahora, en el reconocimiento de quién eres y de qué haces ahora aquí. Se te va a dar una función especial. Eres el santo Hijo de Dios, al igual que todos tus hermanos, estás en Dios, vienes de Dios, vas a Dios, y mientras parezcas estar aquí, traes las buenas nuevas a todos los aspectos de tu misma mente que quieren como tú reconocerse para dejar de querer poder sufrir. Pues ahí está. Gracias de nuevo por estar aquí. Gracias, gracias, bendiciones a todos, a todas. Y seguimos estudiando juntos, sanando juntos y celebrando, ¿verdad? Celebrando esta enseñanza, siendo agradecidos. Gracias, Padre, que nos lo has dado todo. Gracias, Maestro, por traer esta enseñanza a tu hermandad, ¿verdad? Hermano mayor, gracias por ofrecernos la verdad. Esta es la venida del Maestro, ¿verdad? El retorno del Maestro en un curso de milagros, el retorno de la palabra que Él escuchó y que ahora nos ofrece para seguirle, el camino, la verdad y la vida. Amén. Ese es nuestro hermano y a eso nos unimos ahora, a ser el camino, la verdad y la vida. Nos lo permitimos sentir y nos regocijamos en ello. Nos estamos liberando de lo que creíamos que éramos, hermanos. Somos cuerpos dolientes, sufrientes, en un valle de lágrimas. No podemos perder aquellos aspectos de la mente que parecen ya no estar. Están con nosotros, no podemos separarnos de ellos. Siempre estaremos unidos. Y aquellos que creíamos que eran extraños no son extraños en absoluto. Son nuestro mismo ser. Permanecemos protegidos por Dios mismo. El Hijo de Dios está a salvo en la mente de Dios y nada puede cambiar eso. Somos invulnerables, inmutables con Él. Abstracción pura. El espíritu no puede ser dañado, separado, despedazado en partes. No. El espíritu está en eterno estado de gracia. Cuando reconocemos que somos espíritu eterno, sanamos. Aceptar el milagro, los milagros, nos beneficia primero a nosotros y luego al compartirlos a todos nuestros hermanos. Que de hecho al aceptarlo yo ya lo estoy compartiendo, porque las mentes están unidas. Qué maravilla, ¿verdad? Pues ahí vamos juntos. Gracias, gracias por estar ahí.